La ecuación de la vida. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Salomón. Eclesiastés 3:15. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Eclesiastés 1:9-11. De una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, nos movemos y somos. Hechos 17:26-28. Inicialmente empecé a escribir una novela que lleva por título Crónicas de un viajero del tiempo, para compartir contigo los principios de la ecuación de la vida, los cuales se me fueron revelados por Dios, a través de muchos años de investigación, en busca de la verdad, pero en vista del aceleramiento de los acontecimientos en pleno desarrollo, que nos están conduciendo de manera inevitable a un nuevo reseteo de la historia, me vi obligado a parar la novela, para hacértelos llegar a través de este libro de forma directa y condensada. Sé que lo que descubrirás en este libro será suficiente para despertar tu conciencia y motivarte a ir más allá de lo evidente. La ecuación de la vida. Capítulo 1. El fluir de la vida. La vida es un fluir continuo que tiene un inicio y un desarrollo hasta llegar a un final. Ese fluir es indetenible, una vez que inicia continuará su curso hasta llegar a su final cualquiera que éste sea, entendiendo que todo final es un nuevo comienzo. El fluir de la vida es como un río, tiene un nacimiento y luego sigue su curso hasta llegar al mar. El fluir de la vida, al igual que un río, a medida que avanza se va encontrando con diferentes obstáculos o resistencias a lo largo del camino, que va enfrentando para superarlos hasta llegar a su destino final. Los ríos tienen un cauce natural que le permite al fluir del agua continuar su curso sin derramarse hasta llegar a su desembocadura en el mar. En ese sentido, la naturaleza muestra que cada río tiene un cauce particular y único, que fue preestablecido por la geografía natural de su entorno, que garantiza que continuará su curso hasta llegar a su destino final. Esto solo puede ser interrumpido por una causa de fuerza mayor, que puede ser un desastre natural, como un terremoto o la intervención humana para desviar su curso. Es importante resaltar que ese río en todo el trayecto de su camino hacia el mar va beneficiando todo lo que está en sus riberas, como es el caso del agua que es tomada de su cauce para regar los cultivos de alimentos para la humanidad. Así también la vida de cada uno de nosotros puede ser un canal de bendición para todos los que están cerca de nosotros. Nuestra familia, amigos y a veces hasta nuestros enemigos. Otro aspecto que debe ser considerado es la intervención de agentes externos, como los contaminantes que son vertidos en los ríos. Eso puede perjudicar el bien que ese río puede aportar a otros, pero obviamente es algo antinatural y provocado. El cauce del río representa el propósito de ese río, esas son sus coordenadas preestablecidas para determinar cuál será el curso que seguirá a lo largo del camino hasta llegar a su destino final, a menos claro, que sea desviado por algo o alguien, para que se salga de su cauce natural. La buena noticia es que los ríos siempre buscan su cauce natural, para continuar su curso preestablecido. El propósito, eso pasó en Venezuela, en la ciudad de La Guaira, la gente desvió el cauce natural de un río y construyó en su lecho una gran urbanización, pero después de muchos años llovió mucho en la cabecera de ese río en la montaña, lo cual obligó al río a buscar su cauce natural original. Esto causó una catástrofe en el año 1998 que mató a 15.000 personas, que violaron con la venia y la desidia de sus gobernantes el ciclo de la vida. Esto fue la crónica de una muerte anunciada. Cuando violamos las leyes que gobiernan el ciclo de la vida sufriremos las consecuencias. Lo bueno de este principio es que no importa cuánto te has apartado de tu cauce natural o propósito de vida, siempre tienes la oportunidad de regresar. Esta es una ley que nadie puede impedirte usar. Es tu decisión la que determina si sigues extraviado de tu propósito o vuelves en sí para regresar a tu cauce original, el cual sigue esperando a que vuelvas, tal y como ocurrió con este río en La Guaira, sin importar que en su lecho haya una ciudad construida por otros. Ese es tu camino. Y tienes todo el derecho de regresar cuando así lo quieras. El ciclo de la vida es perfecto y continuo, la naturaleza se encarga de hacer lo que sea necesario para que el río regrese a su cauce, como ocurrió en La Guaira. La naturaleza envió suficiente agua ese día para que el río desviado regresara a su cauce natural, que le había sido robado, violando la ley natural del ciclo de la vida.
Eso ocurre con el agua, siempre se abre camino, al igual que la vida, nada la detiene. Lo mismo que pasa en la naturaleza con el agua, pasa con la naturaleza originaria de tu vida, siempre hace lo necesario para que tu vida encuentre el camino en el ciclo interminable de la vida. Lo otro que podemos aprender de los ríos es que ellos representan vida, son el líquido vital de la vida. Usted puede sobrevivir sin alimentos, pero no sin agua. El agua es vida y viene de los ríos que nacen en su fuente natural, para luego ir al mar, donde se evaporan, para subir a la atmósfera, donde se condensan hasta regresar de nuevo a la tierra en forma líquida a través de la lluvia, para repetir el ciclo interminable de la vida. Esto nos lleva al principio más distintivo de la vida. La vida es cíclica. Capítulo 2. El ciclo de la vida. Esto es lo que enseña el autor de la ecuación de la vida. Lo que pasó ayer está pasando hoy, y lo que pasará en el futuro ya pasó en el pasado, y Dios restaura lo que pasó. Esto lo vemos en la naturaleza en todas partes. El sol y la luna hacen el mismo recorrido cada día, hay un amanecer cada mañana. Cada noche vemos en el cielo el mismo paisaje desde siempre, jamás ha cambiado, el ciclo del agua siempre es el mismo. Así funciona todo en la naturaleza, independientemente de lo que haga el hombre. Ese es el ciclo de la vida. Cada vez que se siembra una semilla, vendrá una cosecha. Todo tiene una causa que produce un efecto, nada es casualidad. Hay leyes que determinan el comportamiento de todo en esta creación. El que usted no conozca la ley que rige un comportamiento no quiere decir que no exista. Las leyes son matemáticas, siempre actúan de la misma forma y producen el mismo resultado independientemente de las circunstancias. El ser humano nace al igual que los ríos, para iniciar el curso de su vida, enfrentando diferentes obstáculos en el camino que lo conduce a su destino final, la muerte. El ser humano nace, crece, se multiplica y finalmente muere. Eso le pasa a todos los seres humanos, sin importar el dinero que tenga, su clase social o el estatus que cree tener. No hay nada más seguro para quien está vivo hoy, que un día morirá. No hay nada nuevo debajo del sol, dijo el sabio Salomón. Así fue ayer, así es hoy y así será mañana y siempre. La forma más gráfica y sencilla para entender el ciclo de la vida del ser humano dentro del espacio-tiempo del plano existencial de nuestra realidad es ver la reproducción de un CD. Ese CD representa la vida con todo su contenido, que tiene un inicio que sigue su curso hasta reproducir todo el contenido que está grabado en el espacio del CD. El tiempo es la duración de la reproducción del contenido desde el principio hasta el final, pero es visto u observado por quien está fuera del CD. Para esta entidad superior no existe ni el pasado ni el futuro, solo existe el presente continuo. Porque para él todo el contenido está en un solo plano y puede ver, escuchar o intervenir en cualquier parte de ese contenido a placer. Quien monitorea a nuestra realidad y creó el ciclo de la vida no está limitado por nuestro espacio-tiempo, porque todo está contenido en él. El tiempo solo es comprendido como pasado, presente y futuro por quien está dentro del plano existencial de nuestra realidad. Porque el CD no se observa a sí mismo, él está experimentando la reproducción de su contenido paso a paso desde su inicio hasta su final. Tú eres como el CD, para ti la reproducción del contenido de tu vida de ayer se llama pasado y aquello de tu vida que aún no se ha reproducido lo llamas futuro. Solo es real aquello que experimentas en este momento, aquí y ahora, por eso lo llamas presente. El futuro solo será experimentado por ti cuando se convierta en tu presente. El pasado es un recuerdo guardado en tus archivos de memoria de la reproducción de tu vida que ya ocurrió. Eso cuestionaría seriamente los viajes en el tiempo. ¿Viajamos en el tiempo o solo estamos viajando en el espacio matricial de la mente, usando la memoria y la imaginación para ello? Esto nos lleva a preguntarnos otra cosa. ¿Qué es la realidad? Esa pregunta la responderé en el siguiente capítulo, después de que entendamos el próximo punto. El ciclo de la vida está condicionado por el espacio que lo contiene. El ciclo de la vida ocurre dentro de un espacio limitado, que a su vez es contenido por algo más grande que está fuera del efecto de las leyes que gobiernan el ciclo de la vida dentro de ese espacio, que fue diseñado exclusivamente para el ser humano. El ser humano fue hecho de una sola sangre, para habitar sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos hechos. 17, 26, 28.
Esta ecuación es muy sencilla: de una sola sangre se creó todo el linaje de la raza humana, a quien se le asignó un espacio limitado, que es gobernado por leyes que permiten el desarrollo continuo del ciclo de la vida en este plano de la realidad. No hay un más allá de los límites prefijados para la vida que es contenida por el avatar que llamamos cuerpo, a través del cual reproducimos el contenido de nuestra grabación. Recuerda, tú eres el CD en plena reproducción dentro de un espacio matricial existencial donde experimentas la vida de forma consciente. El pasado, el presente y el futuro solo es una forma de comprensión mental de lo que llamas realidad para que tenga sentido en tu mente, pero tanto la vida como la realidad es mucho más que la experiencia del avatar. El cuerpo, que termina condicionando todo tu potencial, limitándote a un nivel muy inferior al de tus posibilidades de desarrollo y crecimiento implícito en la grabación de tu contenido, eso que llamamos vida. El pasaporte para entrar y salir de esta realidad. Hay una sola forma de hacerlo para la raza humana. Los seres de otras dimensiones pueden hacerlo de otra forma, pero el ser humano entra exclusivamente a través del nacimiento y sale por medio de la muerte, así de sencillo. A través del nacimiento entras por primera vez a este plano de la realidad, por medio del cuerpo que te contiene, que te fue provisto por tus padres biológicos. Una vez que tu cuerpo sea incapaz por la razón que sea de sostener la vida biológica, sales de este plano para entrar en otra dimensión fuera de esta realidad. Se infiere que tu entrada a este espacio tiene un propósito. Hay algo que necesitas aprender antes de continuar más adelante en otros planos de realidad en otra dimensión. La vida en todas sus formas siempre implica un aprendizaje. De otra forma, todo carecería de sentido, como te lo quieren hacer creer algunos perversos que saben todo esto y te lo ocultan, para sacar provecho egoístamente de ello a costa de tu sufrimiento. Todo esto lo explico más detalladamente en la trilogía de libros. La mentira que vivimos. Ese aprendizaje implica ir más allá de tu ego para descubrir lo que es más grande que tú. No está lejos de ti, no está fuera de ti, está justo dentro de ti, porque dentro de ti reside la vida, que en su naturaleza originaria no es de esta dimensión, pero vive a través del cuerpo en esta dimensión con un propósito. Esa es tu tarea en la vida, descubrir ese propósito y luego vivir por medio de sus coordenadas el resto de tu existencia en este plano, hasta finalizar la jornada, para continuar tu viaje. Cuando entiendes tu propósito en la vida y decides vivir por él, el cauce del río de vida dentro de ti hará que todo lo que pase en tu vida termine obrando para tu bien. Ya nunca más habrá pérdidas en tu existencia, solo habrá aprendizaje. Capítulo 3. ¿Qué es la realidad? Tu mente no diferencia entre un recuerdo, un sueño o la imaginación de una experiencia consciente. Todo es tan real como una acción experimentada con el cuerpo en tu vida cotidiana. Para la mente todo es realidad. Todo lo que puedes concebir con tu mente es realidad, manifiesta o no. Tu sistema emocional así lo percibe, y si sostienes suficientemente ese pensamiento, tus emociones empezarán a experimentar el sentimiento de tener eso que piensas, y bioquímicamente todo tu ser empezará a vibrar para manifestarla en tu vida consciente, en este espacio matricial existencial donde se reproduce tu vida. En ese sentido podemos decir que la mente es el arquitecto de la realidad que experimentas a diario. La energía sigue al pensamiento, para darle forma física al diseño concebido en la mente, entendiendo que físico no implica material. Esa es la forma de comprensión que tus sentidos usan para relacionarse con lo creado. Todo es energía, que vibra a diferentes velocidades e intensidad. Es tu mente la que define la forma como te relacionas con eso que fue creado. De hecho, tu mente le da un nombre, etiqueta, y lo cataloga para clasificarlo. De esa forma luego puedes relacionarlo y diferenciarlo de la infinidad de cosas que crea la mente. Con la mente puedes ir a donde quieras, quien te limita es el cuerpo. Con la mente puedes crear cualquier cosa. Todos somos creadores por excelencia. Esa es la semejanza que tenemos con nuestro creador. El problema radica en que todos los seres humanos tenemos la misma habilidad, somos creadores, todos participamos en la creación de la realidad colectiva que experimentamos a diario, en la reproducción de nuestra vida. Hay una mente individual y una mente colectiva que está formada por la suma de todas las mentes individuales. Imagínate a 7.500 millones de personas creando la realidad donde vivimos todos. La masa crítica de la mayoría determina cuál es la realidad que experimentamos todos. Es por eso que quienes quieren controlar esta realidad usan todos los medios de comunicación y toda la tecnología existente para programar la mente inconsciente del colectivo, porque así se aseguran de ser los proveedores de la materia prima del pensamiento que usará la mayoría para crear la realidad que a ellos les conviene y responde a sus intereses egoístas.
Ellos se rehúsan a aprender, solo quieren manipular la realidad. Esta es la causa de tanto desequilibrio en nuestro espacio matricial existencial. La humanidad llegó a tal desequilibrio en el pasado que fue necesario un reseteo para crear un nuevo punto de partida de la realidad en aquel momento. Eso fue lo que ocurrió en el tiempo de Noé. Hoy lamentablemente estamos haciendo suficientes méritos para un nuevo reseteo de la realidad, a menos que paremos esta enorme descomposición social que está rompiendo el equilibrio del ciclo de la vida dentro de nuestra realidad. Es urgente cambiar la masa crítica del pensamiento colectivo antes de que sea demasiado tarde y lleguemos a un punto de no retorno. Es por eso que Jesucristo nos enseñó que a menos que cambiemos nuestros pensamientos jamás podremos cambiar nuestra manera de vivir. El pensamiento es el arquitecto de la realidad que experimentamos a diario. La buena noticia es que no tienes que ser un esclavo obligado del pensamiento colectivo. Tú como individuo puedes crear una realidad mejor para ti, pero obviamente tenemos que contribuir todos para cambiar la manera de pensar de la mayoría, para que en nuestro mundo podamos disfrutar colectivamente de una mejor calidad de vida todos. Si los demás están bien, tú estarás mucho mejor. Si todo a tu alrededor está mal, por más que tú pienses distinto, siempre serás afectado por realidad colectiva. Todo será más difícil. Solo el amor incondicional hacia los demás contribuirá al bien común de todos. Servir a otros, al final es servirte a ti mismo. ¿Cuántas realidades existen? La respuesta a esta pregunta puede parecerte una locura. Todas las realidades existen a la vez. A nivel cuántico, ya ha quedado plenamente establecido, solo es modificada por el observador de la realidad. En los experimentos con partículas se pudo observar cómo reaccionaban muy distinto cuando eran observadas a cuando nadie las observa. La realidad cambia solo porque la miraste. Pero, si existen todas al mismo tiempo, ¿por qué no estamos conscientes de todas ellas a la vez? Porque sería una locura que no podrías procesar. Tu cerebro te protege, haciéndote consciente solo de aquella a la que le prestaste atención, la observaste. Cada decisión que hacemos producto de validar un pensamiento como cierto en nuestra mente, activa el curso de una realidad para experimentar. Cuando cambiamos la manera de pensar que creó esa realidad, entramos en otra realidad sostenida por el nuevo pensamiento validado como cierto en nuestra mente. El pensamiento es el arquitecto creador por excelencia de toda realidad experimentada en nuestra vida. ¿Eso quiere decir que existen otras realidades alternas? Potencialmente existen todas. Eso es lo que muchos llaman mundos paralelos o universos paralelos. Son realidades que existen en el espacio matricial que soporta la realidad general dentro de nuestro mundo, donde todos estamos aportando los pensamientos, materia prima, que contribuyen a la creación de esas realidades manifiestas o no a nuestra conciencia. ¿Eso quiere decir que existen varios yo infinitos? No, solo existe un yo real que vive en todas esas realidades. Esa es la expresión de ti, haciendo una decisión diferente en todos los casos, que marca un curso diferente de la realidad de la cual tú estás consciente. ¿Cuántas posibilidades hay? Infinitas, tantas como pueden haber y más. En el espacio matricial que soporta nuestra realidad existen potencialmente todas las posibilidades para experimentar. La mente es el límite. Capítulo 4. El viaje en el tiempo. ¿Existe el viaje en el tiempo? Claro que sí, pero no es como el típico viaje tradicional, de montarte en un avión para viajar de un país a otro. Viajamos en el espacio matricial que soporta la realidad de la mente colectiva, que con los años ha ido aportando suficientes elementos, tanto del pasado que recuerdan o del futuro que imaginan. Recuerda que la mente no diferencia un recuerdo de una visión imaginada. Todo eso es procesado por la mente como una realidad. Son tantas las películas, las series y las novelas de este género, que ya hay suficiente materia prima en el inconsciente colectivo, que afecta la masa crítica del pensamiento de la mayoría, para hacer perfectamente factible el viaje del tiempo matricial, aunque con tu mente puedes viajar a donde te dé la gana y no necesitas ninguna máquina del tiempo. Tu mente es la máquina del tiempo más poderosa que existe. Todos los guiones de esos viajes son creados allí, en la mente del ser humano, pero por más que viajes en el espacio matricial de nuestra realidad jamás podrás salir de los límites del mundo donde experimentamos nuestra realidad. Podrás ir a planetas, a galaxias lejanas y mucho más allá en tu mente, gracias al guión que existe en la mente de los científicos y productores de Hollywood, que engañan al mundo entero, pero no podrás salir de este mundo por un medio distinto a la muerte. Salir a otra dimensión fuera de este mundo no obedece a tu intención ni a tu capacidad o inteligencia para hacerlo, sino a la voluntad de aquel que contiene.
No solo esta, sino todas las realidades de todos los mundos y dimensiones que existen. Eso es lo que debimos descubrir en nuestro pequeño peregrinar en este mundo, para poder avanzar más allá de los límites prefijados por él. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Hechos 17, 26, 28. ¿Tú crees que las potencias del mundo no han intentado salir de este mundo? Claro que sí, y muchísimas veces, pero han fracasado en todos sus intentos. Lo intentaron hacia abajo y se encontraron el límite, lo intentaron en el fondo del mar y se encontraron el límite, lo intentaron hacia el espacio y se encontraron el límite. El hombre nunca ha salido al espacio exterior, de hecho, jamás llegó a la luna. Todo lo que has visto son películas e imágenes creadas por ordenador. Han intentado bombardear el domo con cohetes nucleares sin ningún éxito. En 1962 lo intentaron con la Operación Dominic y la Operación Fishbowl y fallaron estrepitosamente. ¿Por qué crees que no permiten a nadie ir a la Antártida? No permiten ningún vuelo sobre la Antártida ni alrededor de ella, para que nadie sepa que hay límites. No es que la Tierra es una prisión, porque es suficientemente grande para todos, pero es una vida con límites preestablecidos por el Creador. El ser humano fue hecho de una sola sangre, para habitar sobre la faz de la Tierra, y les he prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Eso no será cambiado por nuestra imaginación jamás. Solo el Creador puede hacer que tu espíritu pueda salir fuera de esta dimensión y regresar a ella. Eso no ocurre con el cuerpo, eso ocurre con la naturaleza de tu espíritu, que pertenece a otra dimensión, pero fue enviado a esta dimensión dentro de un cuerpo para aprender algo muy valioso, para continuar tu viaje más allá de lo que jamás hayas imaginado o soñado. Tú realmente no eres de esta dimensión, solo estás de paso. La muerte no es el fin de la vida, solo es la transición a otra dimensión, de esta realidad a otra realidad que nunca has imaginado. En esa dimensión no son necesarios los sentidos físicos, el lenguaje hablado no es necesario, no oyes con los oídos, el espacio-tiempo ya no opera en esa dimensión, como tampoco lo hacen ninguna de las leyes que gobiernan este mundo limitado. Hablas con tu mente, oyes con tu ser, el solo pensar en una locación te traslada allí de inmediato. Allá no usarás reloj. No es necesario, todas las limitaciones de este mundo no operan en esa dimensión. Allá existen otras limitaciones, pero no son las que te limitan en este mundo. ¿Alguien sabe estas cosas? Claro que sí, pero prefieren encubrirlo, para poder manipularnos a través de la mentira que vivimos. Estos temas los desarrollo más ampliamente en mi serie de libros. La mentira que vivimos 1, 2 y 3, es triste saber que casi todo lo que te han dicho en los libros de historia es falso. La historia ha sido reescrita infinidad de veces, al igual que los libros de la pseudociencia, para poder mantener el control sobre la humanidad. La élite que mueve los hilos del poder desde la clandestinidad, se cree amo y señor del mundo. Ellos esconden el conocimiento ancestral y manipulan toda la información, para mantener el control en cada reseteo de la historia que ha experimentado la humanidad. En la actualidad nos encontramos en medio de un reseteo de la historia a todo nivel, en el área social, política, económica y espiritual. Justo ahora, en el año 2020, en este momento, hay una lucha encarnizada entre dos facciones de esa élite, que se están peleando el derecho a imponer un nuevo orden mundial. Una de las facciones aspira a regresar al patrón oro y mantener la soberanía de los estados-naciones, y la otra aspira a establecer una gran tiranía mundial, que incluye una reducción de la población mundial. La única diferencia hoy de los anteriores reseteos de la historia es que hay un cambio sustancial de la masa crítica del pensamiento colectivo de la humanidad. Muchos están despertando y la mentira está siendo expuesta como nunca antes en la historia. Estamos a punto de experimentar el nacimiento de un nuevo día para la humanidad, que traerá consigo una nueva y mejor realidad para todos. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Jesucristo, la verdad, está haciendo libre a millares de personas en el mundo entero. Pronto serán millones y luego billones. Esto provocará un cambio sustancial en el pensamiento inconsciente del colectivo, afectando positivamente la masa crítica pensante de la mayoría de los seres humanos, lo cual dará lugar a un despertar de conciencia sin precedente en la historia de la humanidad, que dará inicio al amanecer de una nueva y mejor realidad para todos. Si te gustó el video, no olvides compartirlo con tus conocidos, darle like y suscribirte. Me estarías ayudando mucho a seguir compartiendo contenido como este. Se despide Miguel Ángel León, deseándote una feliz semana.